Ya, siguiente. Bueno, esta parte ya he ido adelantando, ¿no? Los daños de la mosca, daños directos. Esta mosca en estado adulto vive pues en los árboles, en lugares sombreados, de poca ventilación, y prefiere árboles con hoja ancha, ¿no? Como de los mangos, las paltas, ¿no? Y estas moscas durante el día están activas, ya sea apareándose o buscando su alimento, ¿no? Y también consumo de agua. La hembra, una vez que está oviplena, es decir, con huevecillos, empieza a buscar frutos donde colocar estos huevecillos, ¿no? Y los coloca en frutos que ya están con un 40-45% de maduración, ahí empieza a colocar. La característica de Ceratitis es que en cada postura coloca 10 huevecillos, ¿no? Y deja una marca, de manera que cuando venga otra hembra, otra mosca hembra, ya no pone huevos ahí, tiene que buscar otro fruto. Por eso es que su dispersión es bien grande, porque empiezan a buscar frutos y a picarlas, ¿no? A colocar sus huevecillos. De cada huevecillo pues nace una larva, ¿no? Que se empieza a alimentar de la pulpa de la fruta y ocasiona su pudrición, ¿no? Donde hay ataque de mosca a la fruta se puede observar gran cantidad de frutas caídas. Ese es un síntoma, podemos decir, de un campo con problemas de mosca, ¿no? En esos frutos, cuando las larvas alcanzan ya el tercer estadio, se salen de la fruta y se esconden en el suelo hasta una profundidad de 3, 4, hasta 5 centímetros. Y ahí sufren una transformación, ¿no? Que se convierte en una pupa dentro de la cual vuelve nuevamente a formarse una mosca adulta, que espera que las condiciones sean favorables, principalmente la humedad y la temperatura, y nuevamente emerge la mosca adulta, ¿no? Que alcanza su madurez sexual en unos 4 o 5 días, y nuevamente empieza el apareamiento, nuevamente la postura de huevos, y así se va formando ciclos de esta plaga, ¿no? El ciclo de vida de esta plaga en condiciones de verano o de temperatura apropiada o temperatura ideal se hace corto, ¿no? Hay ciclos de 28 días a 30 días, son ciclos cortos, y en invierno quizás demora unos días más, ¿no? Quizás a 40, 45 días, ¿no? El siguiente, por favor. Y aquí hay unas vistas de los 4 estadios de la mosca. En la mosca en estado adulto, acá vemos una hembra que está ovipositando en una fruta. En la parte inferior está cómo se observa una postura de moscas, ¿no? Hay el síntoma de la picadura, donde la hembra ha dejado así es, ahí está, se está señalando. Y ahí, si uno se da el trabajo de buscar con una cuchilla y con una lupa, va a encontrar a un milímetro de profundidad o a 2 milímetros los huevecillos, que son bien pequeñitos, ¿no? Que tienen la forma de una banana, que son de color blanco. Ahí está en la esquinita, se está viendo una larva de primer estadio, ¿no? Ya, estas larvas, conforme se alimentan de la pulpa, ya van creciendo también hasta alcanzar su máximo tamaño, alrededor de 1 centímetro. Ya, y salen del fruto cuando el fruto se cae. Hay casos en que también el fruto no se cae y directamente del árbol, la larva se traslada al suelo, ¿no? O sea, salta y busca el suelo donde se esconde, ¿no? Para formar la pupa. Entonces, de esta pupa nuevamente emerge la mosca adulta, ¿no? Esa es la biología de esta plaga, ¿no? El siguiente vista. Bien, esto también ya lo mencioné, el control integrado es el uso estratégico, ¿no? Es un uso planificado, es un uso racional de diferentes métodos de control que se caracterizan por ser oportuno, ¿no?
No debemos esperar que haga daño para recién hacer el control, tenemos que anticiparnos a eso. Debe buscar que no tenga mucho costo, si no el agricultor no lo ejecuta. Tenemos que ver la manera que tenga costo reducido estos métodos de control. Y que sea en forma preventiva. Esto hay que convencer al agricultor que el control de la mosca debe ser preventivo. A veces el agricultor dice, ¿para qué vas a hacer control si no hay mosca? ¿No? Y no es así. Tenemos que anticiparnos a la presencia de esta plaga, ¿no? Y por último, que no debemos ocasionar contaminación a los alimentos, a las personas y al medio ambiente, ¿no? Esto es cada vez más exigente en los mercados internacionales. Nos piden frutas que no tengan residuos tóxicos. Y a través también de las buenas prácticas agrícolas nos piden que no se afecte a las personas ni al medio ambiente. Entonces, todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta cuando hablamos de control integrado. La siguiente vista. Bien, esta es una lista de todos los métodos de control de la mosca que hay hasta el presente. El control químico actualmente se hace principalmente mediante el uso de cebos tóxicos. El cebo tóxico es una mezcla de un atrayente, que es una proteína, mezclada con un insecticida de ingestión, ¿no? Que se asperja en las hojas de los frutales y la mosca es atraída por la proteína. Y al consumirla, está consumiendo el insecticida y se muere, ¿no? Esta es una forma de controlar moscas adultas. Entonces, un buen control químico te reduce drásticamente la población de moscas. Este es un control muy importante, ¿no? Pero hay que hacerlo muy bien, porque cuando no se hace adecuadamente, se gasta el producto, no se hace, persiste la plaga y pierde esa eficiencia, ¿no? El control cultural mecánico también es muy importante. Eso es un conjunto de trabajos de manejo del cultivo que van dirigidos a controlar la plaga, ¿no? Por ejemplo, la poda de árboles para evitar mucha sombra o para evitar lugares poco ventilados, ¿no? El recojo y entierro de frutos es para eliminar estados inmaduros, o sea, las larvas y los huevecillos, ¿no? En frutos infestados. La limpieza de campos, el rastreado del suelo. Hay diferentes trabajos que se deben hacer acá en el control cultural. El control etológico es utilizando atrayentes que capturan a la mosca, ¿no? He visto trampas que tienen, por ejemplo, pegamentos y al interior de la trampa se coloca un atrayente. Entonces la mosca viene y se queda pegada en la trampa. O también trampas que al interior tienen atrayentes y ahí se capturan moscas. También hace un buen control. El control cuarentenario es para evitar el traslado de frutas de un lugar con problemas de mosca hacia lugares donde se está haciendo el control o estamos en cero moscas, ¿no? El control biológico es el uso de agentes biológicos como hongos u otros insectos para eliminar también a la mosca de la fruta. Y por último, el control legal son una serie de normas legales que tiene la entidad oficial que busca hacer participar a los agricultores en los diferentes trabajos de control que se realizan, ¿no? La siguiente vista. Bien, ¿qué factores se deben tomar en cuenta para el control de la plaga? Esto es como una mesa de 4 patas, ninguno de ellos debe fallar. En primer lugar, la plaga, ¿no? O sea, ahí debemos conocer su ciclo de vida, su alimentación y a qué especies atacan o los hospedantes, ¿no? El otro factor es el hospedante mismo, donde debemos conocer la fenología de este hospedante, por qué estados pasa durante el año, que puede ser de estado vegetativo o de descanso, la floración, la fructificación y la maduración. El otro factor es el clima, ¿no? En temperaturas, en qué temporada del año tenemos temperaturas altas, temperaturas bajas o las temperaturas óptimas, ¿no?
Y el último factor es el agricultor, el que va a invertir y va a trabajar en su predio, ¿no? Ya, entonces, como lo mencioné también, el agricultor en grandes fondos invierte en estos trabajos de control, ¿no? El agricultor mediano también de 5 hectáreas hasta 30 hectáreas, podemos decir, también tiene interés porque cada vez se liga más al mercado de exportación. Donde tenemos dificultades es con el pequeño agricultor, ¿no? Que tiene un cuarto de hectárea, media hectárea, o está ligada al autoconsumo, no tiene mucho interés por controlar la plaga. Entonces, ahí es un problema que debemos ver cómo superar. La siguiente vista. Bien. Los fundamentos del control. Esta es una experiencia que he sacado como conclusión de los trabajos que vengo haciendo en diferentes lugares y por varios años, ¿no? Y que este control lo debemos hacer en forma rápida, o sea, no podemos pasar mucho tiempo en estar haciendo trabajos de control, ¿no? Uno, porque se incrementan los costos y el personal también cae en una rutina que al final hace el trabajo por hacer, ¿no? En 2 meses debemos llegar a hacer moscas, ¿no? Ahí pues el MTD. El MTD es un indicador de la presencia de moscas en un lugar, ¿no? MTD significa moscas por trampa por día, que es una fórmula sencilla que resulta de entre el número de trampas, ¿no? Generalmente en el país se revisan las trampas cada 7 días. Entonces, este MTD debemos mantenerlo en 0 o máximo en 0.01, ¿no? Esto equivale a una mosca cada 14 trampas, ¿no? Otro fundamento es que debemos ser precisos. Entonces, para esto debemos manejar un sistema de vigilancia que nos indique dónde está la mosca, ¿no? No podemos estar haciendo el trabajo en todo el fondo, ¿no? Eso es un gasto enorme, ¿no? Un gasto muy, muy fuerte. Entonces, el sistema de vigilancia debe indicar dónde tengo el problema, ¿no? Entonces, hago ahí los trabajos, sabiendo que ahí está la mosca, ¿no? Y otro que debe ser contundente, o sea, que debemos darle a la mosca pues, con todo lo que tenemos a la mano para eliminarlo lo más pronto. Esos son, para mí, los fundamentos del control, ¿no? Que no debemos pasar mucho tiempo con esta plaga, ¿no? Porque después se dispersa y el control ya es muy difícil, se escapa de nuestras manos y ya el daño es fuerte, ¿no? Entonces, para llegar a este resultado, la lógica es atacar a la plaga cuando tiene todas las condiciones adversas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué condiciones son adversas a la mosca? La mosca no tiene dónde poner huevos, ¿no? Ahí sufre la mosca, está en estrés, ¿no? Y la otra condición es cuando el clima es desfavorable a la plaga. Entonces, ¿en qué condición es desfavorable? El invierno, ¿no? Entonces, en costa, nuestro invierno no es muy marcado, no es como en otros países donde en el invierno cae nevada, hace mucho frío. Acá no, acá la temperatura baja pues, a 13 a 15 grados, que es apropiado para la mosca, ¿no? La mosca no tiene problema, ¿no? Quizás demore unos días más, pero sigue la mosca, ¿no? Entonces, el periodo, perdón, la condición que debemos aprovechar es cuando el cultivo no tiene frutas, en ventaja, no tiene dónde aumentar su población, ¿no? Ahí es donde debemos darle control a la mosca, ¿no? Pasa a la siguiente vista. La siguiente, muy bien. Algunos están ya por terminar su carrera y de repente van a trabajar en fondos de producción de frutas para exportación o tienen ya sus fondos también, ¿no? Uno es capacitarse, ¿no? Ya,
Bueno, yo le recomiendo que se autocapaciten. Hay bastante información en Internet, hay cursos también de capacitación y es bueno conocer lo más que puedan sobre mosca y la fruta, ¿no? Conozcan todo sobre mosca, es un campo bien amplio y hay que involucrarse ahí con toda pasión, hay que dominar todo lo posible este campo de la mosca y la fruta, ¿no? ¿Ya? Luego, si ya están ya en el fútbol, lo primero que deben hacer ustedes es instalar una red de vigilancia, ¿no? Una red de vigilancia me permite ver a mí en qué condición está ese fondo en cuanto a moscas, y qué cantidad de moscas tiene y qué especies. Acá en Costa, como he dicho, ceratitis es el problema. Entonces, si ya sé qué especies, me interesa ver qué cantidad de moscas hay, ¿no? Y cuánto me está infestando. Entonces, la vigilancia se hace a través del trampeo para capturar adultos y el muestreo para ver infestación. Estos dos trabajos se hacen para tener una buena vigilancia, ¿no? Entonces, la vigilancia es como un faro, unos lentes que me ayudan a ver cuánto de mosca tengo, cuánto es mi problema, ¿no? Otro trabajo que les recomiendo es que tengan un plano del fondo, del predio o del valle donde van a trabajar, señalar dónde están sus trampas, ¿no? Y cada semana ir anotando ahí dónde están sus capturas, ¿no? Sus capturas, y también donde están encontrando infestación van marcando ahí, ¿no? Ya, ahí tienen para señalar dónde hay caminos, donde hay viviendas, donde hay huertos abandonados o lugares críticos que pueden ser problemas más adelante, ¿no? Bueno, después hay que hacer un cuadro fenológico del hospedante. O sea, la fenología son las diferentes etapas que pasa el frutal, ¿no? Que ya he dicho ya que son el estado vegetativo, el descanso, el estado de floración, el estado de fructificación y la maduración del fruto. Entonces, debemos tener bien claro en un cuadro de qué fecha ocurren estos estados en nuestro fondo, ¿no? O en el fondo, para saber eso en qué momento debemos hacer los trabajos, ¿no? O anticiparnos, como he dicho en un inicio, para hacer los trabajos de control, ¿no? Otro trabajo importante, jóvenes, es que ustedes capaciten al personal de campo, ¿ya? Porque ellos son los que van a hacer el trabajo y deben saber hacerlo bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes deben capacitar bien a los operarios del campo en todos los trabajos, ¿no? Ya sea de control químico, control cultural, control etológico, todo lo que ustedes decidan, pero ellos son los que deben hacerlo bien, ¿no? ¿Ya? Actuar siempre con una actitud preventiva, ¿ya? Aquel que piensa que va a empezar a controlar mosca cuando ya está con la fruta madura, ese ya perdió ya, ¿no? Ese ya no sirve, ya. Nosotros tenemos que actuar antes, ¿no? ¿Ya? Otro tema es conocer y organizarse con los vecinos. Este tema también es importante. El fondo no está aislado, ¿no? Tenemos vecinos alrededor y tenemos que unirnos con ellos, porque si el vecino se descuida, la plaga puede pasar de ahí a nuestro campo. Entonces tenemos que compartir con este vecino y que se una al trabajo de control de la plaga, ¿no? Y bueno, y por último, si apuntamos a exportar, tenemos que conocer todas las exigencias que tiene la entidad oficial, ¿no? Nos piden un MTD, nos piden que no tengamos ninguna infestación cuando te supervisan el campo, no deben encontrar infestación, no deben encontrar hospedantes en estado de abandono, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque si no, nos descalifican y no podemos exportar, ¿no? Desde mi punto de vista, entonces, con estos fundamentos que he explicado, el control de la mosca empieza cuando termina la cosecha. Ya, esto métanse
viene a la cabeza, estimados jóvenes, es una experiencia que he sacado durante todo este tiempo. ¿Ya? Cuando termina la cosecha del frutal, ahí empieza su control pensando en la siguiente campaña, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el enfoque preventivo que debemos asumir para la siguiente campaña, ¿no? Empezar el control cuando la fruta ya está madurando y hay presencia de la mosca. Ya el control es muy difícil, es muy costoso, hay que acudir a plaguicidas y se contamina la fruta, el medio ambiente, y es bien difícil, ¿no? Una vez que ya se metió la mosca, ya es bien difícil sacarlo, ya prácticamente ya te ha hecho daño. Ya, ¿no? Entonces hay que anticiparse, hay que prepararse para la siguiente campaña. ¿Y cómo se prepara? Desde que acabó la cosecha, ¿no? Entonces de ahí tenemos que llegar a 0 moscas y de ahí en adelante mantener esa condición de 0 moscas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo peor que podemos hacer es que terminó la cosecha y se abandona ese campo, ¿no? Eso hay que hacer entender al propietario del fondo, ¿no? O a las autoridades, al agricultor, que lo peor que pueden hacer es que termine la cosecha y la abandonan ese campo, ¿no? Entonces queda con fruta remanente, fruta caída, y ahí se quedó la plaga, ¿no? Y como ya terminó la cosecha también, bueno, si hay frutas, ahí se va a quedar la mosca. Y si no hay frutas, se va a ir al vecino y después vuelve al campo, y es de nunca acabar, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la manera que debemos actuar en cuanto a mosca y la fruta. La siguiente vista, bien. Entonces, ¿qué trabajo debemos hacer al terminar la cosecha, no? Entonces, termina la cosecha, debemos sacar toda la fruta remanente que hay, toda la fruta que ya no se va a vender, que ya no sirve, toda esa fruta se debe recoger y enterrar bien profundo, ¿no? Todo de frutas, ¿no? Porque ya acabó la cosecha, ya no tiene ningún sentido tener frutas en el árbol, ¿no? Hay que sacar todo eso, ¿no? De manera que la mosca no encuentre en qué ovipositar. Esa es la estrategia, esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Luego, hacer una poda. Hacer poda de los árboles, aprovechamos de hacer poda de sanidad para eliminar ramas que están enfermas, ramas que tengan mucha sombra y lugares poco ventilados, aprovechamos de hacer una poda, ¿no? Luego hacemos un lavado de árboles. ¿Por qué el lavado es importante? Porque esta mosca se alimenta de las mielecillas que producen otras plagas, ¿no? Por ejemplo, los pulgones, las querezas, las cochinillas. De ahí se alimenta esta mosca. Entonces, si hacemos un lavado de árboles, esta mosca no va a tener de qué alimentarse. Y encima que no tiene frutos, la mosca va a querer de una vez ya irse a otro campo. Acá viene el siguiente trabajo, ¿no? Que es la aplicación del cebo tóxico. Y como ya no vamos a aplicar al 100%, pero aplicar al 100% es mucho gasto, ¿no? Entonces, suficiente con aplicar al 30%. ¿Qué quiere decir el 30%? Cada 10 plantas, 3 se aplican, ¿no? Con eso, unas 2 o 3 aplicaciones, lo eliminamos a toda esa población adulta, ¿no? Y si lo complemento con el control etológico, mucho mejor, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿a qué apuntamos? A que en 2 meses debemos llegar a 0 moscas, ¿no? Después de la cosecha, en 2 meses ya debemos llegar a 0 moscas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, eso hay que hacer entender al dueño del fondo o al agricultor, ¿no? Que este es el momento oportuno de hacer el control. No espera que recién, cuando está madurando la fruta, hacer el control. Eso ya es muy tarde ya. La siguiente vista. Y entonces, de aquí en adelante, se trata de mantener esta condición de 0 moscas, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Ese es el objetivo. De ahí en adelante no debemos permitir que nuestro fondo, nuestro valle o el campo de nuestro agricultor se llene de moscas de nuevo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Ya tenemos que tomar en cuenta la fenología del cultivo, ¿no? Si venimos de ya termina la cosecha, nuestro campo va a pasar a un estado vegetativo, ¿no? O si es un cultivo que entre en dormancia, el cultivo va a ser
descanso, ¿no? Como la vid, la manzana, la pera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que instalar nuestro sistema de vigilancia con trampas, ¿no? Ya. Una o dos trampitas por hectárea, ¿no? Y que se deben revisar cada semana. Donde se debe dar preferencia a lugares que están cerca a lugares críticos. ¿A qué se llama lugar crítico o lugar de alto riesgo? Lugares por donde puede aparecer la mosca, ¿no? Por ejemplo, cerca a viviendas o cerca a oficinas. A veces la secretaria, el chofer o los operarios se llevan para su merienda un poco de una fruta. Y si está malogrado por desconocimiento, pueden arrojar ahí la fruta y puede aparecer una población de moscas, ¿no? Donde se acopia la fruta también es un lugar de alto riesgo, ahí también sería bueno colocar una trampa, ¿no? Si estamos cerca, nos colindamos con huertos abandonados, también ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se debe colocar trampas y estar revisando cada semana, ¿no? Si se detecta una captura, inmediatamente aplicar el cebotóxico. Con un 30% de aplicación, suficiente, lo bajamos, ¿no? Cada 10 días, durante un par de meses, lo bajamos de nuevo esa mosca, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, ya no vamos a estar aplicando todo el fondo, ya es una aplicación más focalizada, ¿no? Podemos instalar el control etológico alrededor de esta trampa problema, con unas 4 trampas. Nos ayudan también a controlar la plaga, ¿no? Y si está en descanso el cultivo, ya no tiene frutas y sigue cayendo mosca, hay que darle una revisada al campo. Es muy posible que se haya quedado por ahí alguna fruta, ¿no? ¿Ya? O está viniendo del vecino, ¿no? Pero siempre es bueno darle un recorrido al campo, ¿no? Y implementar el control cuarentenario, es decir, hablar a la familia que no lleven fruta, que escojan fruta sana, ¿no? A veces por comprar fruta barata, compran fruta infestada, llevan al fondo o a su campo, y un menor de edad o una señora que no conoce el tema, bota la fruta malograda al canal o a la basura, y ya empezó el problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La siguiente vista. Ya, entonces ya pasó el cultivo, la etapa vegetativa, ahora viene la etapa de floración, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Seguir manteniendo la vigilancia, o sea, las trampas, ¿no? Seguimos con 1 o 2 trampas por hectárea, ¿no? Que se debe revisar cada semana. Igual, de preferencia, cerca de lugares de alto riesgo, ya expliqué a qué se debe eso. Y si se registra capturas, igual, una aplicación de cebotóxico al 30%, y debemos reducirlas a 0 moscas, ¿no? Igual, el control etológico es una gran ayuda. Hay con 4 trampas alrededor de la trampa problema, lo podemos mantener vigilado y a la vez haciendo control, ¿no? Revisar el campo, ¿no? ¿A qué se debe que hay esa captura? ¿O hay alguna frutita ahí? ¿O está viniendo del vecino, ¿no? Y debemos seguir manteniendo nuestro control cuarentenario. Pasamos a la siguiente vista. Ya, pasamos ya a nuestro cultivo, ya está entrando en fructificación. Ahí sí hay que estar con toda la atención posible, ¿no? Seguimos manteniendo nuestro sistema de vigilancia y empezamos con el muestreo de frutos, ¿no? ¿No? Anteriormente era solamente trampeo, acá ya empezamos con muestreo de frutos. Ya, gracias. Ya. Entonces seguimos. Aquí ya aumentamos un poco más de trampas, ¿no? Ya no serían 1 o 2, aquí podemos llegar hasta 4 trampas, sobre todo en esos lugares de alto riesgo, ¿no? Y que se deben revisar, si es posible, 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque estamos entrando a una etapa crítica del cultivo, ¿no? Que es la presencia de frutos, y eso le gusta a la mosca. Entonces, si yo reviso 2 veces por semana, puedo detectar a la mosca, y el trabajo de control, ya he dicho, debe ser inmediato, o sea, no debemos pasar de 24 horas y hacer el trabajo de control, ¿no? Si vamos a demorar 2 o 3 días a la siguiente semana, ya fuimos, ya no, la mosca nos gana.
No, si se detecta capturas, el control ya no debe ser el 30%, ya debe ser ya el 50%. Es decir, una planta sí, una planta no, ¿no? Me refiero a la aplicación del cebo tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos que tener más cobertura ya con el químico, ¿no? Si es que ocurre esta captura, ¿no? Pero de igual manera es algo focalizado, ¿no? Ya no es en todo el fondo, ¿no? Ya. Igual seguimos con el control hidrológico, pero acá es importante que el control hidrológico ya no esté dentro del campo, sino en el borde del campo, ¿ya? Porque estas trampas de control hidrológico tienen una capacidad de atracción de la mosca, y si lo vamos a llevar al centro del campo, también vamos a jalar mosca hacia el centro. Entonces mejor lo mantenemos en la periferia del campo, de manera que sirve también como una barrera frente al ingreso de moscas de otros lugares. Yeah. Y hacer el muestreo, ¿no? Como ya está entrando en fructificación, tenemos que hacer el muestreo, ¿no? El muestreo tiene toda una técnica. La idea es revisar frutos que están caídos o frutos de planta que tengan sospecha de tener postura de mosca en la fruta, y si detectamos eso, inmediatamente hacer los trabajos de control, ¿no? Yeah. Cuanto más temprano encontremos a la mosca es mejor. O sea, me refiero a que los trabajos van a ser más eficientes. Si lo encontramos ya en larvas de tercer estadio es porque ya nos ha hecho daño, ya ahí vamos a tener que gastar más, ¿no? Ya. La siguiente vista. Ya, pasamos, ya el cultivo pasa a la etapa de maduración, ya casi ya es la etapa más crítica, ¿no? Que acá es donde ya la mosca va a tener todo para poner huevo. Pero si hemos hecho bien todos los trabajos de prevención, no debemos tener mucho problema acá, ¿no? Esa es la estrategia, ¿no? Esa es la idea, llegar a esta etapa con 0 moscas, ¿no? Ya. Ese es el trabajo, ¿no? Entonces debemos seguir con nuestro sistema de vigilancia, ¿no? Pero eso sí, revisándolo, pues, como he dicho, si es posible, 2 veces por semana, ¿no? Ya. Bueno, ahí dice el MTD, ¿no? Entonces nuestro MTD tiene que estar en 0 o 0.01, ¿ya? Si se detectó una captura de mosca, inmediatamente acudimos al control químico con el cebo tóxico, aplicando al 100%, acá sí al 100%, pero focalizado, no vamos a aplicar en todo el fondo. Antes que se disperse la mosca, ahí nomás aplico al 100%, ¿qué quiere decir? Que en cada planta voy a aplicar el cebo tóxico, ¿no? Eso significa el 100%, ¿no? Voy a gastar un poco más, pero como estoy en la situación más crítica del cultivo, tengo que actuar de esa manera, no puedo aplicar menos, ¿no? Entonces, la idea es evitar que esta mosca se disperse, ¿no? Porque estamos en la etapa más crítica, ¿no? Y acá ya viene la cosecha, ¿no? Y entonces, no debemos tener infestación, ¿ya? Y con eso cumplimos el objetivo de la campaña, ¿no? ¿Ya? Tener 0 moscas y 0 infestación. Y si es así, no vamos a tener problema para la exportación, ¿no? La siguiente vista. Y entonces, con toda esta información que hemos manejado durante la campaña, ya vamos a saber qué lugares son críticos para nuestro fondo, nuestro valle o nuestro predio. Entonces, en esos lugares ya debemos estar con nuestro sistema de vigilancia alerta, ¿no? Es decir, manejar trampas que me vayan informando si hay o no hay mosca, ¿no? Apenas haya mosca, inmediatamente aplico el control químico, ¿no? Y también lo rodeo con el control hidrológico para bajar a 0 inmediatamente eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se va a mantener en forma permanente es la vigilancia. Eso sí, no debemos quitar, no debemos ser mezquinos en tener trampas bien manejadas, bien instaladas. Ahí está, yo diría, pues, el 70% del éxito, ¿no? La vigilancia es estar alerta para ver si viene o no el enemigo. Si nos quedamos dormidos, el enemigo nos gana y adiós cosecha, ¿no? ¿Ya?
Eh, entonces, el control, ya si mantenemos todo esto, el control en adelante va a quedar focalizado. Es decir, si es que hay capturas o hay infestación, el control va a ser focalizado, ya no va a ser en todo el fondo, ¿no? Actualmente, como no se maneja de esta manera, el agricultor o el fondo están haciendo control en todo el fondo, ¿no? Ya. Y es costoso eso, ¿no? Es bien costoso. Por esta razón, el dueño o el propietario del fondo o el agricultor a veces se rehace a hacer este tipo de gastos, ¿no? Y lo que debe quedar en forma permanente es el control cuarentenario, ¿no? Eso sí, no lo quiten. Toda la población, todos los que trabajan en el fondo, en el predio, en el huerto, no deben llevar fruta de otros lugares. Ya, pasamos a la siguiente vista. Ya, ¿qué innovaciones hay últimamente, jóvenes? Y yo, con el tiempo también cambia esto, ¿no? Antes, por ejemplo, uno de ellos es el uso de drones para la aplicación del cebo tóxico. Ya esto ya se está usando en otros países y posiblemente en el país también ya lo empiecen a utilizar, ¿no? Ya. La idea es que con el cebo tóxico se aplique con drones para tener una buena cobertura, ¿no? Una buena cobertura y hacer de mayor calidad la aplicación, ¿no? Otro es el uso de estaciones cebo. Esta es una última novedad. La foto que ustedes ven es un accesorio, un implemento que ya viene con el insecticida y el atrayente que se coloca simplemente en los árboles y esto va a desplazar al cebo tóxico. ¿Por qué? Porque el cebo tóxico hay que estar aplicándolo cada 10 días o cada 15 días. Cambia este equipo, ya no. Esto se instala y es como hacer una aplicación de cebo tóxico, pero te va a durar de 3 a 4 meses, ¿no? Esto recién ha entrado al país. La empresa me ha pedido que me haga cargo de la distribución acá en el norte chico, así que si alguien tiene interés, se puede atender con este material muy bueno. Otro trabajo que he visto en algunos fondos sería el uso de nematodes, ¿no? Ya ustedes saben qué son los nematodes. Entonces, eso lo están usando para control de larvas y pupas. Muy bueno también, ¿no? Bien. También se utilizan hongos, ¿no? Hay hongos que eliminan a las larvas y a las pupas. También está en estudio eso, ¿no? Y también hay estudios avanzados del uso de avispas para el control biológico de la mosca de la fruta, ¿no? Entonces son cambios que son para bien, ¿no? Porque van a mejorar el control de esta plaga. La siguiente vista. Bien, estos son atrayentes que se utilizan en las trampas, ¿no? Lo que ven ustedes en la parte superior es la trampa McFly, ¿ya? Y depende del atrayente que se utilice para ver qué queremos capturar, ¿no? Pero hay atrayentes a base de proteína, a base de productos sintéticos para capturar machos y hembras, ¿no? Ya, lo que se utiliza actualmente con bastante demanda es la levadura de torula, que es un atrayente alimenticio, o el biolure de 3 componentes, que también sirve para capturar a los adultos. Y lo que ven en la parte baja es la trampa Jackson, ya que se utiliza con el trimelure, que es un atrayente, una feromona sexual, para capturar exclusivamente machos, ya machos de ceratitis. Entonces, cuando yo hablo de sistema de vigilancia me refiero a esto, que debemos tener esto en nuestro campo, ¿no? Para ver cómo estamos de mosca y la fruta. La siguiente vista. Bien, algunos casos de malas prácticas, ya para terminar. Esta es una mala práctica que van a encontrar en diferentes lugares donde al agricultor no le interesa, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay frutos de mango que ya terminó la cosecha o están en plena cosecha y están infestados y lo dejan ahí en el campo, ¿no? Entonces ya hemos dicho, a la larva sale, se expone en el suelo y sale nuevamente como mosca adulta. Entonces estos lugares son lugares de alta emergencia de mosca, ¿no? Esto es típico de los pequeños agricultores, ¿no?
Pasamos a la siguiente vista. Ya, esto es otro, miren. Ya terminó la cosecha, hay gran cantidad de frutas caídas, ¿no? Ya, eso es un dolor de cabeza. No, no debemos permitir eso, ¿ya? Si ustedes jóvenes van a trabajar en un fondo, ya esto debe cambiar. El agricultor no debe permitir esto en su fondo, ¿no? Esto ya parece un basural. Su campo tiene que estar limpio, ¿no? Tiene que estar, es su empresa, ¿no? No debe permitir que esté así con ese tipo de fruta caída. La siguiente vista. Hemos dicho que la fruta que está caída o los remanentes se deben enterrar, ¿no? Entonces el agricultor o el trabajador, por no tener una supervisión, un seguimiento del técnico, del ingeniero, simplemente tira la fruta y no la entierra, ¿no? Y esto al final se convierte en una mina de moscas. También tenemos que evitar eso, ¿no? Ya, usted tiene que estar detrás del personal, siempre dando seguimiento para que se hagan bien los trabajos, ¿no? Seguimos la siguiente vista. Ya. Acá se ve una mosca, esta es de tomada en un campo de manzanas, ¿no? Ya. O sea, si yo espero hacer el trabajo cuando veo a la mosca y recién me pongo a hacer el trabajo, ya es muy tarde, ya no sirve, ¿no? Ya yo no debo evitar, no debo permitir que esto ocurra. Yo tengo que anticiparme a esto. La siguiente vista. Ya. Acá, cuando les hablo de aplicación del cebo tóxico, les decía que es una mezcla de un atrayente, que en este caso es una proteína, con un insecticida. Ahora hay un cebo tóxico que ya viene preparado, ¿no? Que es el Spinosad, o en el mercado se conoce como el GF120, que ya viene listo ya para disolverlo en agua y aplicar a las plantas. Esta es la aplicación que debemos lograr. Como ven ustedes, gotas gruesas en las hojas, ¿no? Así nada más es la aplicación del cebo tóxico, ¿no? Eso, si lo hacen así, el control químico es muy eficiente, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Capacitar al personal. Ahí tienen que incidir bastante, ¿no? La siguiente vista. Ya. Esto, por ejemplo, es una mala aplicación, ¿no? Está todo en forma laminada, está chorreada el producto, eso no es una mala aplicación, no va a funcionar, ahí baja la eficiencia de la aplicación. La siguiente vista. Miren, acá el producto está acumulado, ¿no? Aquí el aplicador, el operario, no ha regulado bien su equipo y ha hecho una mala aplicación. ¿Qué ocurre con eso? Sobrecosto, bueno. Encima que no funciona bien, está desperdiciando el producto. También falta de capacitación y seguimiento. Siguiente vista. Ya, ese es otro problema, ¿no? Este cebo tóxico actual que está en el mercado, el GF120, cuando cae el fruto lo mancha, ¿no? Ya acá ven el fruto que tiene una mancha de GF y ya ese fruto ya no, en el mercado ya no lo quieren. Entonces el aplicador tiene que tener una destreza de aplicar en hojas sin manchar los frutos, ¿no? Y para eso hay que capacitar y darle seguimiento. La siguiente vista. Ya, esta es otra falla, ¿no? Que apliquen el cebo tóxico en hojas sucias. Ahí el producto se seca rápidamente y pierde su eficiencia. También hay que evitar eso. La siguiente vista. Ya, estas son las trampas, de esto ya hemos hablado. La primera trampa es la Jackson, ¿no? Ahí está con el trimelure para capturar a machos adultos de ceratitis. Y al otro lado está la trampa Jackson, que se abastece con proteína o con levadura de torula y sirve para capturar principalmente hembra. ¿Ya? Esto se utiliza en el sistema de vigilancia, ¿no? ¿Ya? La siguiente vista. Ya, este es un dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? A veces
El campo de cultivo comercial está rodeado, tiene vecinos con este tipo de plantaciones. Acá se ve el níspero, que no sé por qué tienen tantos árboles y al final no cosechan todo. Entonces uno recoge un poco de fruta y lo encuentra totalmente infestado. Y ahí está pues, la mosca, ¿no? Desde ahí se pasa a nuestro campo. Por eso es importante trabajar con los vecinos, no trabajar aislado, ¿no? La siguiente vista. Bueno, igual, un hoyo con frutas sin enterrar, ¿no? La siguiente vista. Ya, esta es una trampa casera que he visto en campos de pequeños agricultores que si ustedes ven esto en el campo, es un indicador de que ese agricultor por lo menos tiene interés en controlar la plaga, ¿no? Lo ha hecho con un recurso que está a su alcance, que es la orina. La orina fermentada tiene un efecto de atracción a la mosca. Y bueno, pues lo han puesto en una botella y es como una trampa. Y sí captura moscas, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, ese agricultor está interesado en controlar moscas. Va a ser receptivo a las recomendaciones que ustedes le pueden dar, ¿no? Hay que apoyar a este tipo de agricultores, ¿no? La siguiente vista. Ahí está. Bueno, esta era la última vista. Ya con esto les agradezco mucho su atención. Ahí está mi celular. Para cualquier consulta estoy para ayudarles. Ahí está mi correo electrónico. Y la carátula de las 2 revistas que he sacado, donde el tema principal es mosca de la fruta. Si lo quieren, me llaman o me escriben a mi correo y se los puedo enviar gratuitamente, no hay problema. Así es, muchachos, muchas gracias por su atención, muy agradecido. Muchas gracias, ingeniero Leonardo, por la presentación del día de hoy y por estar dispuesto, ¿no?, a poder compartir el conocimiento y las experiencias que ha tenido en todos estos años, en este caso para el 13º aniversario del GEM y para nuestros asistentes. Nos han dejado unas preguntas en el chat y los voy a leer, si es que podría responderlas. Ya. Lucía Jimena dice: buenas noches, ingeniero. Le comentaron a mi papá que cuando encuentre larvas de la mosca de la fruta en su cultivo, las entierre a más de 20 centímetros de profundidad para que no emerjan. ¿Es correcto? Gracias. Sí, hay que enterrarlos, pero no, 20 centímetros es muy superficial. Yo le recomiendo que lo haga a 40 centímetros de profundidad. Sí, está muy bien, hay que enterrar esas frutas, pero hay que cubrirlas con una capa de tierra de 40 centímetros para que no emerjan. Sí. Muchas gracias. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Para hacer el muestreo, me recomendaron colocar trampas de levadura de torula en una botella de plástico cada 20 metros por planta. ¿Qué tan efectivo es? ¿Es recomendable otro tipo de trampas para realizar el muestreo? Ya. El muestreo es otra cosa. Lo que usted me está hablando es el trampeo. ¿Ya? El trampeo con levadura de torula, y es muy bueno, ya sea en botellas o en trampas especiales. Se puede colocar cada 50 metros. Es muy bien, muy bueno. La capacidad de atracción de la levadura de torula es muy buena. Y el muestreo es otra cosa. El muestreo es revisión de frutos. Hay que ir con una navaja y los frutos sospechosos de que tengan postura de huevos, de mosca, hay que hacer un corte y ver si tiene huevecillos o tiene larvas ya que están atacando al fruto, ¿no? Eso es el muestreo, son cosas diferentes. Gracias por aclararnos. Bueno, Cristian Cayupe menciona: ¿cuántas trampas amarillas se recomiendan por hectárea? Y la liberación de moscas de la fruta estériles, ¿qué ventajas y desventajas están trayendo a las regiones frutícolas? A ver, estas trampas de control histológico, he visto con diferentes tipos de atrayentes, ¿ya? Y las recomendaciones que dan los productores de estas trampas dicen de 60 a 70 trampas por hectárea.
Eso es, como les he dicho, en la exposición, cuando termina la cosecha, ahí hay que usarla para recoger toda la mosca que está en el campo y eliminarla. Y luego, ya en la etapa de floración o de fructificación, ahí estas trampas deben pasar al borde del campo, ¿no? Para no jalar la mosca hacia el interior. Entonces, cada 50 metros puede ir una trampa, estas trampas tipo botellas, y van a cumplir la función de una barrera, ¿no? Si quiere venir mosca de afuera, van a ser controladas ahí, ¿no? Es una ayuda para reducir moscas, ¿no? La otra pregunta era sobre... las moscas estériles. Ya, esa es una tecnología muy buena, que en el Perú se ha utilizado bastante. Esa se utiliza cuando ya hemos llegado a tener 0 moscas o estamos con un MTD de 0.01, es decir, la cantidad de moscas es bajísima. Entonces, las trampas ya no van a detectar a la mosca, porque estas moscas están son tan escasas que la trampa ya no lo detecta. Entonces, se sueltan miles de moscas estériles, hembras. Perdón, me estoy equivocando. Se liberan machos estériles, que van a buscar a las hembras nativas y se van a parear en el campo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos machos, como son estériles, la hembra no va a tener huevos fértiles, ¿no? Y se va a morir así de vieja, o sea, no va a producir descendencia y ahí termina su generación. Es muy bueno este control, ¿no? ¿Qué desventaja puede tener? Que de repente el costo puede ser, ¿no? Puede ser costo porque son laboratorios especiales que producen este material biológico, pero después no contamina el medio ambiente, son efectivas, pero como les digo, hay que tener bajos niveles de población nativa para que estas moscas machos estériles sean eficientes, ¿no? Sí, es bueno eso, es muy bueno. Muchas gracias. Hay otra pregunta, dice Kevin Guamán. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿Cuántos huevos puede poner la mosca de la fruta? ¿Y cómo la diferencio Ceratitis capitata y Anastrefa? Muy buena pregunta. Ceratitis llega a poner hasta 800 huevecillos, ¿no?, en su vida reproductiva, ¿no? Ceratitis, como digo, va dañando, en cada pastura va poniendo 10 huevecillos hasta completar sus 800 huevecillos. En cambio, Anastrefa va poniendo de huevo en huevo y llega hasta unos 300 huevecillos, ¿no? La diferencia es mínima, ¿no? Los huevecillos de Anastrefa son un poquito más grandes que las de Ceratitis. No sé si hay otra pregunta. Sí, muchas gracias. Lucía Jimena pregunta, ¿cómo es la aplicación de nemátodos en mosca de la fruta? Ya. A ver, los nemátodos son pues organismos pequeños que atacan a la mosca en estado de larva o pupa que están ocultas en el suelo, ¿no? Entonces, estos nemátodos se siembran en el campo en condiciones de humedad para que ataquen a estas larvas o pupas, ¿no? ¿Ya? Sí, lo he visto en algunos fondos acá en Santa Rosa, que están experimentando con esta, todavía no está difundido masivamente, pero yo creo que tiene futuro, ¿no? Sí, que se mejoren las experiencias de esta naturaleza. Muchas gracias. Hay otra, dice, ¿cuáles de las trampas resultaría más efectiva en el monitoreo? En este caso de la mosca de la fruta. Bueno, como he dicho, para un gran agricultor que está dispuesto a invertir en mosca, debe tener estos dos tipos de trampa, ¿no? La de Jackson con trimelure para capturar moscas machos y la trampa Jackson
perdón, la multilure, que se utiliza ya sea con biolure o con levadura de torula, que captura hembras principalmente, ¿no? Para un pequeño agricultor, yo he probado diferentes tipos de atrayentes, ¿no? Por ejemplo, el maíz molido captura muy bien, ¿no? El vinagre, la chicha, las orinas, por ejemplo, la orina fermentada, ese olor amoníaco atrae a la mosca y cae ahí. No basta que caiga mosca, ya te está indicando porque tienes el problema, entonces ya inmediatamente ya tienes que hacer los trabajos de control, ¿no? Entonces, sea cual sea la trampa, pero que te atraiga la mosca y ya te indique que tienes problema de mosca, es una buena ayuda ya porque ya detectaste la mosca. Entonces ya tienes ya información que lo utilizas para hacer tus trabajos de control, ¿no? Entonces, basta que caiga una mosca y ya tienes que hacer los trabajos de control, no estés esperando todavía tener 2, 3, 4 capturas. Con una mosca capturada, te está indicando que alrededor de ese lugar hay posiblemente entre 30 a 40 moscas que están libres, que están volando. Entonces, si te demoras en hacer los trabajos de control, te van a hacer daño, ¿no? Hay otra pregunta y menciona Eric Genta. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué hizo Chile y qué nos falta a nosotros para ser declarados como país libre de la mosca de la fruta? ¿Qué hizo Chile? Bueno, no tengo mucha información de Chile. Lo poco que sé es que sí, todo el país está declarado como área libre. Han hecho una buena inversión y son principales exportadores de fruta también. Yo creo que lo que ha determinado bastante es el control legal, o sea, una exigencia a los productores para que cumplan las recomendaciones técnicas, ¿no?, de las entidades oficiales. Porque no basta con decirle al agricultor simplemente hace esto o hace esto. Si no siente una presión, una obligación y con sanciones que lo hagan responsable, no se va a avanzar mucho. Y eso pasa en el país, porque justamente el pequeño agricultor, tú le dices, haz este trabajo, coloca tu trampa, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque como está ligado, no le interesa. Y además, si es para autoconsumo, peor todavía. Entonces, ustedes van a encontrar en pequeños agricultores, hay cantidad de hospedantes que nunca los fumigan, no los asperja, no recoge la fruta, ¿no? Esos son problemas, ¿no? ¿Quién está invirtiendo en mosca en el país? Es el grande y el mediano. ¿Por qué? Porque están ligados a la exportación, es su negocio, de eso viven, de eso dependen muchas familias, y ahí está bien, ahí sí son receptivos, ¿no? El problema que tenemos ahí son los pequeños agricultores, pero hay que ver de qué manera hacemos que ellos cumplan con los trabajos. Y creo que la estrategia va a partir de promover un mercado que les exija a ellos fruta sana, ¿no? Entonces, en esos pequeños mercados que hay en los pueblos, el municipio o alguna ONG tiene que promover esta exigencia a tener frutas sanas, ¿no?, para que este agricultor se convenza cada mes que sí es bueno pues invertir en mosca de la fruta, ¿no? Debemos evitar el paternalismo, ¿no? Hacer que el Estado le haga todo el trabajo al agricultor también es malo, ¿no? Porque se malacostumbra ese agricultor, ¿no? Mientras está la entidad oficial que le hace el trabajo, él bien gracias, ¿no? Él no hace nada, ¿no? Él es el que tiene que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Porque al final, si va a comer fruta o va a vender fruta y es fruta sana, el beneficio es para él, ¿no? Eso él tiene que comprender y valorar. No debe esperar que el Estado le haga todo, eso también es malo, ¿no? Y entonces, por ahí hay mucho que hacer ahí, jóvenes,
trabajar con pequeños agricultores. El mediano y el grande sí es receptivo a esto, a pesar que tiene sus restricciones económicas, ¿no? Sí acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque están ligados a la exportación y reciben buenos precios y es bueno, ¿no? Y yo creo que en Chile ha pesado mucho el control legal, ¿no? Pienso que es un factor muy importante, exigirle al agricultor, ¿no? No basta ya con decirle. Acá yo muchas veces hacemos eventos de capacitación, invitamos al agricultor y no vienen, ¿no? O sea, los pequeños agricultores no vienen a las reuniones, ¿no? Así de simples, ¿no? No, como que no le interesa, ¿no? Bien, entonces, si la capacitación no lo aceptan, peor, pues imagínense, ya que cómo va a manejar su campo, ¿no? Bueno, ingeniero, para continuar con las preguntas, aquí el compañero Kevin Guamán Ramos nos consulta, ¿por qué la mosca de la fruta quiere más al cultivo de la guayaba que al cultivo de mango? Bueno, a la fruta, a la mosca de fruta le gustan las frutas que tengan el pericarpio bien suave, bien dulce. Por eso se va de frente a la guayaba. Donde hay guayabas, ya ahí van a tener problemas de mosca, ¿no? La guayaba es hospedante principal de la mosca, ¿no? Ya, es por eso, porque la piel o la piel que cubre el fruto de la guayaba es bien delgadita y la pulpa es bien suave. Le gusta eso a la mosca, ¿no? En cambio, el mango, cuando está en etapa de premaduración, ustedes han visto, es un poco lechoso y la cascarita es un poco más gruesa, ¿no? Entonces, por el frutos de pericarpio suave, le encanta la mosca, ¿no? Por eso se ataca con fuerza la guayaba, el durazno, la chirimoya, ¿no? Las peras, ¿no? Pero pues la vida no tiene problema con mango, ¿eh? Acá en la parte en Costa Central, ¿no? El mango es su favorito de la mosca. A continuación, la pregunta de Lucía nos pregunta que a cuánta profundidad es recomendado el entierro de las frutas infestadas y a qué distancia debe estar el lugar del entierro de donde está el terreno cultivado, ¿no? Muy bien. Bueno, el entierro, ya hemos dicho, debes hacerse hoyos profundos, depende de la cantidad de fruta que van a recoger, ¿no? Pero el objetivo es que en el hoyo la fruta quede cubierta con una capa de tierra de 40 centímetros, ¿ya? Para que no emerjan las moscas adultas, porque si ponen menos tierra, ya sea por sequedad o algún factor, esa tierra se resquebraja y le sirve a la mosca para escapar de ahí, ¿no? Entonces hay que echar buena cantidad de tierra y apisonarlo bien, ¿ya? Y si es posible, de repente sobre la fruta tirada hay que echar una capa de cal, ¿ya? Para que se seque esa fruta y no emerjan los adultos, mueran todos, ¿no? Ahora, de preferencia, estos hoyos hay que hacerlo fuera del campo, ¿no? Ya no dentro del campo. Si tenemos esa facilidad de hacerlo fuera, mejor, ¿ya? Cuanto más alejado esté de nuestro cultivo principal, es mejor. Aquí hay otra pregunta, ingeniero. Nos dicen que la técnica de los machos estériles, ¿qué tan rentable es? O si se está usando ahora para controlar a las hembras moscas. Ya, no tengo información si actualmente están utilizando, pero sí he trabajado con ese material en la irrigación Santa Rosa y en Sayán, ¿no? ¿Qué tan rentable es? Bueno, no tengo información de verdad cuánto cuesta producir esto. Pues yo recibí el material y lo distribuí en el campo, ¿no? Previa capacitación a los agricultores, se entregaba para que ellos ya lo suelten en su campo. Y sí funciona muy bien, sí, pero también tiene que estar ligado a otro, justamente esto detrás del control integrado, ¿no? Si nos confiamos solamente en eso y descuidamos el control cuarentenario, por ejemplo,
vuelve a entrar la mosca a través de frutas infestadas al valle o al fondo y vuelve la mosca. Entonces, por eso se llama control integrado. Y esta es una estrategia más. La mosca estéril, muy bueno, pero si nos descuidamos por el control parasitario, vuelve a entrar la mosca plaga. Y cuando hay altos niveles de la mosca nativa, ya no funciona la mosca estéril, ¿no? La mosca nativa tiene que estar en bajos niveles de población para que el otro lo mantenga así bajo y no permita que se resurja. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Pero tiene que estar unido a un control cuarentenario para evitar que entre mosca de afuera, ¿no? Sí. Claro, ingeniero. Hay otra pregunta que nos comentan aquí en el chat del Meet. Dice, ¿cuál es el diámetro en el que deben de ir colocadas las trampas de mosca de la fruta? A ver, depende mucho de la etapa en la que se trabaja. Cuando recién cuando recién se entra a un valle a hacer trabajos de control, generalmente estamos en una etapa de diagnóstico, ¿no? No sabemos qué tipos de mosca hay, qué especies, y no sabemos qué cantidad hay. Entonces, en ese nivel de prospección, generalmente se coloca una trampa cada 80 hectáreas, ¿no? Cuando ya empiezan los trabajos de control, que se llama la etapa de supresión, las trampas generalmente están 1 cada 20 hectáreas, ¿no? Y cuando ya se llegó a reducir la población de moscas, o estamos en 0 moscas, se trabaja en base a lugares de alto riesgo, que ya también he explicado cuál es el concepto de lugares de alto riesgo. Son lugares críticos por donde es muy posible que aparezca una población de mosca, ¿no? Entonces, generalmente son huertos abandonados, mercados, centros de acopio de frutas, ¿no? Viviendas, etcétera. Y estas trampas van a esos lugares a una distancia de una trampa cada media hectárea, ¿no? Ya, o sea, el trampeo debe ser más intensivo para estar alerta a una presencia de la mosca. Apenas se detecte la mosca, se hacen ya los trabajos de control, ¿no? Está bien, ingeniero, gracias por la pregunta. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, el GF 120, ¿por qué ya no lo quieren aplicar? ¿No logra controlar a las moscas de la fruta eficientemente? No, el GF es un buen producto. Es un buen producto, es un cebotóxico que ya viene preparado con el ingrediente tóxico, que solamente uno ya lo disuelve en el agua y lo aplica a una dosis bien baja por hectárea, ¿no? Como he dicho, bueno, la recomendación dice 1.6 litros de GF con 2.4 litros de agua. O sea, se forma una mezcla de 4 litros de solución. Eso debe alcanzar para 1 hectárea. Pero eso es muy, muy costoso. El litro de GF está costando alrededor de 80 soles a 100 soles. ¿No? Entonces, imagínate, es un costo alto. Aplicarlo a ese nivel, a esa dosis, es costoso. Por eso, yo he señalado en la exposición que si hacemos la aplicación cuando termine la cosecha, no voy a estar haciendo aplicación al 100%, voy a estar haciendo aplicaciones al 30%. ¿No? Con eso es suficiente para matar a la mosca, ¿no? Entonces, ahí reduzco costos. Como ya terminó la cosecha, no me interesa ya manchar frutos, ¿no? Ya aplico nomás, no tengo problemas ahí. ¿Dónde es que el GF causa un poco de observación por parte del agricultor? Es cuando una mala aplicación te mancha el fruto. Y la otra es que por estas características que he expuesto, que aplican en hoja sucia, aplican chorreado, laminado, o con gotas muy pequeñitas, o aplican en la parte baja de la planta, no cumple su efecto. Y por lo tanto sigue la mosca y ya empiezan a hablar mal del GF, ¿no? No es el GF funciona muy bien, pero hay que saberlo aplicarlo, ¿no? Ya, entonces, no, sí es un buen producto, no tengo observaciones, pero como le digo, tiene que ser, como la exposición dice, control integrado, o sea,
no basta con aplicar el GF. Yo me puedo pasar toda la vida aplicando y voy a seguir con mosca. Tengo que hacer el control cultural. Tengo que hacer el control cuarentenario, ¿no? ¿Para qué? Para integrar todos estos trabajos y eliminar la mosca. No basta solamente con el GF. Está bien, ingeniero. Aún quedan 5 preguntas más. ¿Sí tiene tiempito para responderlas? ¿Le sigo preguntando? Sí, no hay problemas, no hay problemas. Me van a calentar la comida. Está bien, ingeniero Leonardo. Aquí Lucía nos comenta, ¿las aplicaciones de químicos dejan residuos en las frutas? ¿A qué tiempo debe aplicarse para no dejar residuos y se pueda aceptar en el mercado el producto cultivado? A ver, sí, eso hay que cuidar bastante, ¿ya? Pero hay agricultores, yo he visto que se desesperan ya cuando ven que la mosca ya les está haciendo daño y aplican lo que nosotros llamamos el bombazo. ¿En qué consiste el bombazo? Que se van con su motobomba, sus cilindros al campo y empiezan a bañar todo el árbol, ¿no? Con todo el frutal y todo. Aplican insecticidas de contacto y de ingestión. Y obviamente, pues ahí la fruta va a salir con residuos tóxicos, ¿no? Ahora, el GF, si se aplica a las hojas, nada más con mucho cuidado, no se trasloca dentro de la planta. Ese es un insecticida que ahí queda y no te va a causar este problema, ¿no? Y hay otra técnica, inclusive, que para evitar estos problemas de residuos, es utilizar unas láminas que se preparan con madera y plástico o se pintan de color amarillo y se cuelgan en las plantas, ¿no? Y ahí va aplicado el GF. Entonces, ya no te manchan ni hojas ni frutos. Y obviamente no te va a dejar ningún residuo tóxico, ¿no? Entonces, esa es la manera de evitar ese problema, ¿no? Entonces, no recomendemos otro tipo de insecticidas. Al final corremos el riesgo de tener residuos tóxicos y en la exportación te van a encontrar eso y te cortan la exportación, no solamente para ese agricultor, sino para el país, ¿no? Que es lo más grave. Entonces, no hagamos eso, ¿no? ¿Ya? Para el mercado interno he visto pues, que le meten unos bombazos y eso también es otra tarea por trabajar. Hay que hablar al agricultor que no comete eso, ¿no? ¿Ya? Ten mucho cuidado. Por eso, mi explicación iba a eso, ¿no? De que hay que evitar eso. ¿De qué manera? Trabajando en forma anticipada, para no estar desesperado, que me apareció la mosca en plena fructificación y para salvar mi cosecha le meto unos bombazos. Eso ya no, eso debe pasar la historia. Acá la estrategia es, hasta con trampas caseras puedo yo bajar la mosca, pero empecemos a trabajar desde que termina la cosecha, pensando en la siguiente campaña, en la campaña que viene. Esa es la manera que debemos tener esa mentalidad, ¿no? De actuar con prevención, ¿no? No podemos matar a la mosca así con bombazos, pero al final hacemos daño al medio ambiente, a la persona que aplica también se contamina y la fruta queda contaminada. Entonces, eso no sirve. No, eso ya pasó a la historia también, eso no hay que permitir eso. Está bien. Hay una pregunta vía Facebook de nuestra compañera Diana Martínez. Nos dice, buenas noches, una consulta. ¿Cómo uno puede identificar un fruto infestado por la mosca de la fruta? A ver, en la vista se vio una naranja con postura, ¿no? Donde pone huevo la mosca, generalmente se forma un pequeño punto y un halo de color amarillo alrededor, ¿no? Entonces, para saber si es o no mosca, tiene que hacer ahí está. Para saber si es o no es mosca, tiene que llevar esta fruta al laboratorio, ¿ya? Donde en unas cajas de Tecnopor, con un poco de arena húmeda en el piso de la caja, depositan ahí esa fruta y esperan que esa larva crezca y se salga
del fruto, ¿ya? Va a empupar en la arena y luego va a emerger, ¿no? Entonces ya en la vista superior se ve la mosca adulta, ¿no? La mosca del género, perdón, es un tefritidae, es un tefrítido que tiene bandas en la sangre, es típico, es en ceratitis, ahí ustedes lo van a reconocer. Si no, va a salir la mosca, ¿no? Estado de larva, bueno, no tengo la vista, pero ¿cómo diferenciar si es de ceratitis o es otra mosca? La mosca de la fruta tiene espiráculos, que son unos órganos que están en la parte final del último segmento, en la cola de la mosca. Hay unos espiráculos de color marrón, ¿ya? Si es marrón, es mosca de la fruta. Si es negro, no es mosca de la fruta. Entonces, y eso se observa en la larva, ¿ya? En la cola de la larva, en el último segmento, si ustedes lo ven con una lupa, van a ver un par de marrón. Si es marrón, es la fruta. Si es negro, eso hay que practicar bastante en el campo. Practiquen bastante, recojan diferentes tipos de larva y vean los espiráculos. A ver, para seguir con la ronda de preguntas, nos comenta nuestro compañero Kevin Guamán Ramos. Ingeniero, buenas noches. ¿Es verdad que el GF 120 no se debe aplicar cuando el cultivo está en floración? Y también que el GF 120 elimina las abejas. Ya, sí, o sea, hay esa observación. Yo también he tenido ese tipo de reclamos de agricultores, pero como lo he dicho en la exposición, en etapa de floración no tendría sentido aplicar, salvo que por ahí tengan forma muy focalizada, ¿no? Una presencia de moscas, pero ahí no tengo frutos, pues no tengo a la plaga, perdón, no tengo frutos donde la plaga se establezca, ¿no? Ya, lo más crítico en mosca es que se establezca. ¿Qué significa establecerse? Que la mosca continúa su ciclo, o sea, que de la postura pase al larva, de larva a pupa y emerja otra población. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, en etapa de floración no hay frutos, ¿no? ¿No es así? No deberíamos aplicar. Ahora, que mate a las abejas, he escuchado esas críticas, esas observaciones al GF, pero también no deberíamos aplicar pues en floración. Yo sé que han hecho ensayos de aplicación de GF y efectos en las abejas, y el mismo productor también en la etiqueta ahí hace mención, ¿no? Que debe tener ese cuidado en la etapa de floración, de evitar esto, porque como es un atrayente, las abejas también pueden ir y consumir y se pueden sentir afectadas, ¿no? Evitemos eso, ¿ya? Eso sí hay que evitarlo. Y si es que hay necesidad de hacerlo, que sea muy focalizado, ¿ya? Y lo mejor para eso es tener nuestro sistema de vigilancia, ¿no? ¿Ya? Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero evitemos usar en floración, ¿ya? Para disminuir el posible daño a las abejas. Ingeniero, aún hay 3 preguntitas, pero no sé si las dejamos para que luego las pueda responder y comunicarle a los chicos mediante Facebook. No, sigan nomás, no hay problema. Está bien, ingeniero. Solo 3 más y ahí cerramos con el bloque de preguntas. Ya, aquí nos comenta nuestro compañero Pedro Daniel Mejía. Buenas noches. ¿A cuánto equivale una mosca monitoreada con las que podemos encontrar en el campo? ¿Hay una equivalencia o relación para calcular? Gracias.
Sí, cuando uno hace una prospección, o sea, recién entra a una zona nueva o es un fondo que no hacía trabajos de control y encontramos una mosca, una mosca capturada me equivale más o menos a 100 moscas que están en los trabajos de control, de supresión, y ya significa que la población también baja. Entonces, una captura de una mosca me está significando alrededor de 20 a 30 moscas que están libres ahí volando, ¿no? Ya, esa es más o menos la relación que hay, ¿no? Sí. Listo, ingeniero. Hay otra pregunta que nos hacen aquí en el chat. ¿Qué trampa casera me puede recomendar para controlar la mosca de fruta en alta población? En alta población. A ver, yo he dicho que no esperemos tener altas poblaciones para recién hacer trabajos de control, ¿no? Ya salvo que ya terminó la cosecha, obviamente ahí sí va a tener alta población y lo que me interesa es capturar todo eso. ¿Para qué? Para que esa mosca no se disperse y después vuelva a mi campo. Ya, ahí sí puedes colocar la mayor cantidad de trampas caseras, unas 50, 70 trampas, este tipo de atrayentes, ¿no? Lo más conocido, por ejemplo, es el fosfato de amónico. ¿Ya? 4 cucharadas de fosfato de amónico y 1 litro de agua te alcanza para 4 trampas caseras. ¿Ya? Hay que prepararlo eso, dejar que se fermente un poco este fosfato de amónico disuelto en el agua y después se coloca por cada botella 1/4 de litro y por eso te alcanza para 4 botellas, ¿no? Y eso empieza a capturar mosca. Después, atrayentes, así caseros, hay de todo tipo. El mismo jugo de las frutas sirve de atrayente. La pulpa de las frutas, como por ejemplo la guanábana, la lúcuma, el durazno, si tú lo echas dentro de una botella y lo dejas colgado ahí, te va a caer mosca, ¿no? Ya hay que hacer los huequitos para que entre la mosca, ¿no? Yo he probado este vinagre, he probado el choclo. Si ustedes chancan, lo muelen un poco el choclo tierno, y eso lo echan dentro de una botella donde tiene huequitos, agujeros, para que entre la mosca. También jala, ¿no? La chicha de jora también jala mosca la fruta, ¿no? Prueben eso, muchachos, y con eso pueden ayudar mucho también a los pequeños agricultores, ¿no? Y es algo que está al alcance de ellos, lo pueden hacer, es económico, y así usado en alta cantidad, uno en cada árbol, o cada 2 o 3 árboles uno, ayuda bastante, ¿no? Y si es en forma preventiva, mucho mejor. A mí me ayuda bastante. Yo tengo así un predio donde tengo guanábanas y lúcumas, y tengo mis vecinos que tienen guayabas, imagínense, tienen guayabas, tienen níspero, ciruelo. Y yo decía, aquí me va a atacar la mosca. Me he puesto este tipo de trampas caseras con chicha, con pulpa de guayaba, con duraznos en el perímetro, y me ayuda muy bien. Mi cosecha salió sana, no he tenido problema de mosca. Ya, te recomiendo eso también. Muchas gracias, ingeniero. Y aquí con la última preguntita de la charla, aquí nuestro compañero Pablo César de la Cruz Centeno nos pregunta, ¿qué tan importante es realizar aplicaciones a los perímetros de cultivo, cercos vivos, y qué productos químicos se utilizan y la frecuencia de aplicación para el control de mosca de la fruta? Sí, es muy bueno. La aplicación en cercos es muy bueno, como he dicho. Analicen ustedes qué es lo que está alrededor de su fondo, de su predio. Si son lugares críticos, como huertos abandonados o huertos de vecinos que no hacen trabajos de control, ese tipo de aplicaciones me va a prevenir el ingreso de moscas a mi fondo o a mi predio, ¿no? Sí, es muy bueno. Si es con GF, la recomendación del productor de GF dice cada 10 días o cada 15 días, ¿no? Ya. Hay otros productos que se usan también, una mezcla de proteína con insecticidas de ingestión, funciona muy bien. Lo más barato que hay, por ejemplo, la melaza, que también se usa con insecticidas de ingestión.
también funcionan, pero no duran mucho, ¿no? Esto hay que estar aplicando cada 5 días, cada 7 días. Lo que más dura es el GF, que hasta 15 días te puede durar, ¿no? Bien. Sí es bueno el control en cercos, pero como les digo, analicen la condición de su predio, en qué parte hay lugar de alto riesgo. Ahí es donde tienen que hacer este tipo de aplicación. Genial, ingeniero. Aquí ya llegó la última. Esta vez sí es la última, ingeniero. Disculpe, muchas preguntas en esta charla. Es que la verdad el tema es muy interesante y ahora más que todo que estamos en el auge de los productos de la agroexportación, nos interesa mucho este tema, ¿no? Aquí nuestro compañero Cristian Cayupe nos pregunta, ¿la aplicación de insecticidas hormonales y reguladores de crecimiento sería adecuado la aplicación entre la etapa larva y pupa en el manejo integrado de plagas de la mosca de la fruta? Gracias. No he entendido bien la pregunta. ¿Insecticidas? O sea, nos comenta... No sé si me puede repetir. Claro, no se preocupe. Dice, la aplicación de insecticidas hormonales y reguladores de crecimiento sería adecuado para la aplicación en la etapa entre larva y pupa en el manejo integrado de plagas de la mosca. No tengo conocimiento de ese tipo de insecticidas en mosca de la fruta. Si es que hay esos productos, sería cuestión de probar y ver su eficiencia. Yo no conozco, no he usado, no te podría dar esa respuesta. Está bien. Insecticidas hormonales, no. Sí, para mosca de la fruta no he escuchado. Si es que hay en el mercado, no tengo conocimiento. Voy a averiguar a ver si hay.